andamiaje, hay un andamiaje jurídico que deriva y se construye a partir de este marco nacional, que son el marco estatal, particularmente en el estado de Jalisco, y hoy vamos a ver cuál es este marco. O sea, no lo nombramos la clase pasada de manera muy general, pero vamos a ver un poco de este marco, de qué nos habla. Y quiero que cerremos analizando un poco un derecho fundamental, que es el derecho a la educación, que es por el cual estamos hoy aquí nosotros. Entonces, me voy a permitir presentar el material que traigo el día de hoy. Y quiero comentarles que la doctora tuvo un problema de salud el día de hoy, pero se manda a disculpar y espera que ya la siguiente sesión pueda estarnos acompañando. Muy bien. ¿Se ve ya ahí mi presentación? Sí, Sí, bien. sí, maestra. La Constitución Política de México, fundamentos. Así es. Ujú. Voy a compartirlo amplio. Creo que ahí ya se ve. La gracia ya está ahí, mira. Bien, bueno, pues ¿qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Aquí nos dice que pues es la ley fundamental que rige a nuestro país. La Constitución se conforma de dos partes muy importantes, que es la parte dogmática, que es la que contiene todo el cúmulo de valores y principios, costumbres del pueblo mexicano, y la parte organizacional, que es la que nos dice cómo va a funcionar el Estado mexicano. Es decir, esta estructura jurídica y administrativa que va a ser el fundamento y ahora sí que el camino, ¿no? Que toda la administración pública va a seguir para la aplicación de lo que dice este documento. En este documento pues se establecen los derechos y obligaciones de todas las personas, como ya lo dije, la estructura de su gobierno y los principios que son esta parte dogmática que les mencionaba, que van a regir la vida nacional. No sé si ustedes tengan conocimiento que este documento fue el resultado de la lucha de la Revolución Mexicana y se publica en el año de 1917, después de esta lucha social, por lo que se considera que la Constitución de México tiene hitos muy importantes en cuanto al tema social, como lo son los derechos laborales, etcétera. Y esta constitución justo lo que pretendía pues era adaptarse a toda esta revolución, ¿no? Que venía a nivel no solamente nacional, sino internacional con todos estos paradigmas sociales y colectivos que se encontraban muy presentes en ese momento. Como ya mencioné, pues este documento lo que también pretendía era establecer cuáles son los derechos de todas las personas, pero no solamente los derechos, sino también sus obligaciones. Sí, anteriormente, no sé si alguno de ustedes antes del año 2011 leyó la Constitución de México y se establecía un primer capítulo que se llamaba Garantías Constitucionales. Ahorita vamos a ver un poquito en cuanto a esto. Vamos a analizar un artículo muy importante que es el artículo primero de la Constitución, que justamente nos habla de todo lo que nosotros estamos platicando en esta clase, que son todos los derechos humanos de las personas. ¿Qué nos dice el artículo primero constitucional? Yo quiero comentarles algo muy importante sobre este artículo, porque justo como les decía, en el año 2011
se marca un paradigma muy importante en cuanto a la materia de derechos humanos en México. ¿Por qué? Porque antes de la reforma del 2011, que marcó un parteaguas, un paradigma en México, los derechos humanos no se concebían como tal como derechos humanos, sino como garantías individuales. Es decir, el Estado te decía cuáles derechos tú tenías y te decía que el Estado te iba a garantizar esos derechos y se enumeraban, ¿no? Del artículo 1 al artículo 29 y nos enumeraba cada uno de estas garantías individuales que las personas íbamos a tener en México y cómo te las iba a garantizar. Sin embargo, cuando llega la reforma del año 2011, que les digo que se marca este parteaguas muy importante, y con fundamento en todas estas teorías que nosotros ya vimos, la iusnaturalista principalmente, y estos principios de los derechos humanos que ya vimos, como el de la universalidad, el artículo... ¿Sí me escuchó? Sí, maestra, le quería comentar eso que nos dijo de la dignidad humana, de los principios de los derechos humanos, que eran Perdón, no, universales. se corta, no me puede repetir la pregunta. Está hablando de los principios de los derechos humanos, los universales, independencia, progresividad, Sí. indivisibilidad. Así es, Ok. esos ya Gracias. los vimos, sí, de nada, ya los vimos de manera independiente, pero vamos a ver cómo se ven reflejados en este artículo 1 constitucional, ¿sí? O al menos unos de ellos. Por ejemplo, el artículo 1 constitucional, ya mencionábamos que a partir del año 2011 marca un parteaguas en materia de derechos humanos. Si ustedes leen este artículo, nos dice que primero, dice, en el Estado mexicano todas las personas, dice, todas las personas gozarán, dice, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos. Fíjense este cambio principal en este artículo, en esta redacción. No, ya no nos dice que el Estado garantizará o dará garantías, sino que el Estado nos reconoce. Recordemos, los derechos humanos son inalienables a todas las personas, ¿verdad? O sea que por el simple hecho de ser personas, nosotros ya tenemos, conforme a la teoría del justnaturalismo, nosotros ya tenemos dados derechos humanos. Entonces el Estado mexicano ya no nos dice yo te otorgo estas garantías individuales, sino que nos reconoce, ¿sí? A todas las personas nos reconoce los derechos humanos establecidos en la propia Constitución mexicana y dice, y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte. Aquí vemos el principio de la universalidad, ¿sí? Son inherentes a nosotros los derechos humanos y por lo tanto el Estado mexicano no los reconoce. Luego también dice, todos los derechos humanos están relacionados entre sí. El ejercicio de un derecho contribuye al ejercicio de otros y la violación de un derecho puede afectar el ejercicio de otros más. La interdependencia, que también nosotros ya la vimos, muy importante, es decir, yo necesito que me garanticen todos mis derechos humanos de manera transversal. No pueden solamente garantizarse ciertos derechos y otros no, ¿sí? Tiene que haber, ¿por qué? Porque son interdependientes, cada uno está vinculado y relacionado con otro. Dice también, los derechos humanos no pueden fragmentarse ni jerarquizarse, todos tienen la misma importancia y deben ser protegidos en su conjunto. Indivisibilidad, no podemos separar estos derechos y decir, Estado, garantízame solamente o garantízame solamente mi derecho a la salud o solamente a mi derecho a la educación, ¿no? Es decir, se nos tienen que garantizar todos los derechos humanos que se me tienen reconocidos. Entonces,
Aquí también, como les decía, este artículo primero consagra todos estos principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, que todos los derechos ganados ya no pueden ser de un momento a otro eliminados, ¿sí? Tiene que haber siempre, respetarse este principio de progresividad, es decir, se busca como fin que la protección que se nos va a dar a nuestra persona, a nuestra integridad, siempre sea que vaya incrementándose y no al contrario reduciéndose, ¿sí? Es por eso cuando nosotros escuchamos de violación al principio de progresividad, cuando por alguna modificación, alguna reforma a la Constitución, se nos está queriendo invalidar o menoscabar alguno de nuestros derechos ya ganados. ¿Por qué? Porque violan directamente este principio de progresividad. Ahorita nosotros podemos decir que la esclavitud pues ya no existe, pero en aquel momento, bueno, ahora existen otros tipos de esclavitud que a ver si en su momento, creo que sí los vamos a tocar porque una de las esclavitudes conocidas del mundo actual pues son que tiene cierta vinculación con los derechos de las personas adultas mayores son la explotación, que lo vamos a ver más adelante, pero ahorita vamos a verlo en el contexto en el que la esclavitud está mencionada en la Constitución, que en aquel momento pues era un tema relevante que todavía prevalecía y pues en la Constitución se estableció la prohibición explícita de la esclavitud de todas las personas que llegaban a territorio mexicano, ¿sí? La discriminación, dice, se prohíbe toda discriminación. Esto también está incluido en el artículo primero constitucional y es muy importante para lo que nosotros estamos viendo en este curso, ¿sí? Dice que se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, ¿sí? Discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, dice, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Es decir, ninguna característica de las personas, de preferencia, de lo que sea, puede ser tomada en consideración para discriminar, para menoscabar, para anular, ¿sí? Los derechos humanos que todas las personas tenemos. Entonces, es muy importante, como vemos, este artículo señala más, establece más este artículo como lo que son las obligaciones que tienen todas las autoridades en México en materia de derechos humanos. Es decir, no solamente nos los reconoce con esta reforma al artículo primero, sino que también establece constitucionalmente obligaciones que van a tener las autoridades en materia de derechos humanos. Ya hemos visto cómo cuando se elabora una ley, si no hay presupuesto, si tú no le dices a las autoridades qué es lo que deben hacer, cómo deben hacerlo, e incluso que asignes presupuesto o que asignes también sanciones específicas a al no respeto de estas disposiciones, porque bueno, si no estableces, si tú estableces una ley, pero no estableces las sanciones por su no aplicación, pues bueno, puede ser que su aplicación probablemente no se lleve a cabo o no se logre lo que se pretende con esa normativa. Entonces, aquí esta reforma nos dice que las autoridades tienen la obligación de promover, sí, esto es difundir y fomentar el conocimiento de los derechos humanos, respetar, abstenerse de realizar actos que violenten o violen los derechos humanos, proteger también, adoptar medidas para prevenir violaciones a los derechos humanos y garantizar, ¿sí? Asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos. Entonces nos establece estas 4 palabritas, ¿sí? Que dice aquí todas las autoridades en México en el ámbito de sus respectivas competencias. Esto nos habla de los 3 órdenes de gobierno, el orden
federal, el orden estatal, el orden municipal, dice que tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y que esto implica de que deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos en los términos que establece la ley. Ahora, muy importante, la interpretación de las normas de derechos humanos. Número 1, siempre va a ser, ¿a qué nos habla con la interpretación? Nos dice que los órganos jurisdiccionales, ¿sí? Todos los jueces, los magistrados, tienen la obligación de aplicar la ley que exista siempre con la interpretación o con el ojo o con los, como dicen, con esta visión de los derechos humanos. Número 1, siempre buscando la protección más amplia. Número 2, atendiendo los tratados internacionales. Y número 3, lo establecido en la propia Constitución mexicana. ¿Sí? Todas las normas relativas a derechos humanos deben de interpretarse conforme a la Constitución mexicana, a los tratados y siempre pensando, favoreciendo en las personas la protección más amplia. Aquí surge un principio muy importante que se llama el principio pro persona, que nos dice que obliga a los jueces y tribunales a aplicar la norma que resulte más favorable para la persona. Hay un cambio de paradigma muy importante, no solamente en materia de derechos humanos con el principio pro persona, sino en todas las leyes. Para alguien que aplicaba el derecho anteriormente, que le decían el derecho positivo era exclusivamente lo que la norma te decía. Era muy inflexible en cuanto a tal cual como estaba escrito en el derecho positivo mexicano o en las leyes, tal cual era como se tendría que atender o como se tendría que aplicar. Ahora el principio pro persona nos marca una diferencia en cuanto a esa visión o ese ojo o esas consideraciones que el órgano jurisdiccional debe atender para dictar sus sentencias, en el sentido de que antes de dictar cualquier disposición, tiene que atender a este principio pro persona. ¿Pero a qué se refiere el principio pro persona? Se refiere a que debe atender a las características particulares de las personas. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Un juzgador puede dar el mismo fallo de una persona de 20 años que no tiene ninguna discapacidad, que con 20 años decimos que pues es joven, no tendría por qué tener ningún problema de salud, que pertenece a alguna clase social, podemos decir clase alta, que ha tenido pues ventajas de económicas, educativas, sociales, de pertenecer a esta clase alta. El juzgador lo va a ver de la misma manera a una persona que tal vez es menor de edad, que tal vez tiene alguna discapacidad, que tal vez es una persona migrante, es decir, que tal vez fue retornado, supongámoslo así. Entonces, el juzgador no puede aplicar de la misma manera la ley con estas dos personas porque tiene que hacerlo de un modo casuístico, debe atender cada caso en particular, ¿sí? Es algo muy, a veces, que es complicado, es algo que a veces las personas no podemos comprender por qué un juez determina ciertas sentencias. Vamos a poner un claro ejemplo, por ejemplo, los adolescentes, que se les dice adolescentes en conflicto con la ley. Son aquellos jóvenes menores de edad que restringen las leyes generales o que cometen algún delito considerados hacen una acción considerada delito en las leyes penales. Y a veces decimos, ¿por qué ese adolescente que mató a una persona
que es parte del crimen organizado, porque el juez decidió darle solamente 3 años en un centro para cumplir medidas de privación de la libertad, un centro de reinserción. Y a veces no podemos entender por qué el juez dictó sentencia en ese sentido. Pues aquí el juez está atendiendo este principio pro persona, está considerando el desarrollo propio de esta persona que es menor de edad, que probablemente se encontró en una situación complicada de extorsión, lo obligaron, es decir, que pudiera ser que pertenezca a una clase social pues baja, que no tiene estudios, no sé, pueden haber muchas circunstancias que es discutible, ¿no? Hay una opinión social muy fuerte en este tema, que no nos vamos a enfocar en eso, pero es un ejemplo que yo les quiero dar para poder entender cuál es este principio pro persona, ¿sí? Es que se deben de atender las características propias del individuo y de las características propias de cada caso particular. Pero es un principio muy importante que también se encuentra en el artículo 1 constitucional. Entonces, pues, ¿cuál es esta relevancia entonces del artículo 1 en el sistema jurídico mexicano? Número 1, que es nuestra base para la protección de los derechos humanos, porque ya se les reconoce a las personas, porque les dice a autoridades las obligaciones que tienen de promover, proteger, garantizar estos derechos humanos, porque es una guía para los órganos jurisdiccionales, en el sentido que es una guía, un criterio de interpretación de todas las leyes, ¿sí? Y pues que es un mandato, esto que decía la obligatoriedad de todas las personas para aplicarlas, para respetarlas. Ahora, otro muy ejemplos de la aplicación muy importantes en México respecto al artículo 1 constitucional, tenemos primeramente el amparo, ¿sí? Amparo indirecto, no sé si han escuchado hablar de esta palabrita, pero el amparo no es un recurso que se tiene después de agotar primera y segunda instancia, es un juicio especial de garantía por la posible violación de algún derecho constitucional, ¿sí? Es un juicio que se hace aparte cuando una persona considera que se le ha violado o se le han restringido o se le han anulado ciertos derechos humanos establecidos en la Constitución, ¿sí? Otro muy importante, el control de convencionalidad, es el que nos menciona lo que decíamos, que es la revisión o esta visión con la cual se deben de ver la aplicación y respeto de los derechos humanos, considerando todos los tratados internacionales que México ha firmado y pues también las acciones colectivas, ¿sí? Da pie a la defensa de los derechos de grupos vulnerables, es decir, aquellos que por tener ciertas características, como en el caso de las personas adultas mayores, requieren un marco todavía más amplio de protección. Entonces, pues aquí nos dice que debido a esto, pues el artículo 1 ha sido invocado en diversos casos en los tribunales mexicanos, permite la protección de los derechos humanos para situaciones concretas, es lo que decía hace rato, el principio pro persona. Nos dice también que pues el amparo indirecto protege estos derechos en las sentencias judiciales. Y Habla con otro número, por favor, estoy en clase. sí, y pues que su aplicación ha permitido avanzar en esta protección a las personas y en lo que se busca con ello, que es una sociedad más justa e igualitaria. Ahora, respecto al artículo 1 constitucional, podemos decir como conclusiones y perspectivas a futuro, la protección integral
Ya dijimos, el sistema de protección en derechos humanos, que es el artículo primero, la interpretación del principio pro persona y qué desafíos podemos decir que tenemos en esta materia, pues que debe de seguirse avanzando en la implementación de este artículo para poder en verdad poder garantizar el pleno cumplimiento de todo lo que nos establece este artículo, poder llevarlo a la práctica, ¿no? Es lo que hemos estado diciendo, que en la ley escrita, en el derecho positivo, se ha hecho un gran avance sobre lo que dice nuestra normativa desde la Constitución. Sin embargo, en su aplicación vemos y encontramos que pues empiezan a presentarse conflictos y problemas, ¿no? Para su aplicación. Entonces, este artículo primero, pues ya vimos que es la base de todos los derechos humanos de las personas en México, de este parteaguas importante, este cambio de paradigma, en el sentido de que el Estado ya no lo visualiza como una garantía que el Estado nos otorga, sino como derechos que nosotros tenemos inherentes y por lo tanto el Estado nos los reconoce y que nosotros no somos, como les decía ya creo en alguna clase, todas las personas no somos sujetos de protección, sino personas que pueden ejercer sus derechos. ¿Por ¿Qué qué? tal Pues todo amigos? lo que ¿Cómo digamos. están? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Les pido de favor, Voy a abrir una sesión de quien WhatsApp tenga desde tu dispositivo abierto móvil. su, Como ustedes saben, no se puede abrir una sesión de WhatsApp web directamente desde el navegador. María de Lourdes. Y puedes usar Sí, María de Lourdes, ¿nos escuchas? es más rápido simplemente para enseñar otro. Bueno, la tuve que silenciar yo, pero porque creo que se escuchaba, estaba abierto su micrófono, perdone. Ay, perdón. Perdón, entonces, no somos sujetos de protección, sino sujetos plenos de derechos, ¿verdad? No necesito que el Estado me reconozca que yo tengo derechos, sino que solamente tiene que establecer que cómo me los va a garantizar, de qué manera, y que esto va a ser sin ningún tipo de discriminación por mi condición étnica, cultural, económica, sexual, civil, etcétera. ¿Sí? Entonces, desde la Constitución mexicana, el Estado, en su artículo primero, nos menciona todo esto que ya comentamos. ¿Y cuál es otro de los artículos que desde la Constitución mexicana establece ciertos derechos para todas las personas, en particular unos ahorita que vamos a ver de las personas adultas mayores? Otro muy importante es el artículo 4 de la Constitución mexicana, que también nos dice que es un pilar fundamental que consagra, ahorita vamos a ver, ciertos derechos fundamentales, esenciales para el desarrollo integral de todas las personas, para su bienestar. Este artículo establece bases muy importantes respecto a la igualdad entre las personas, particularmente en la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la alimentación, la salud, un ambiente sano a la vivienda, el acceso a la cultura, el deporte. En este artículo, ¿por qué se los pongo acá? No sé si ustedes sepan que es en este artículo donde se establecen las pensiones a las personas adultas mayores y las pensiones también a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Perdón, es que se está oyendo. Entonces, este artículo lo que busca de manera específica es garantizar todos esos derechos básicos que tienen como fin garantizar una vida digna a todas las personas. ¿Sí? A ver, voy a pasar a la siguiente, creo que se atoró.
Bien, esto es lo que les mencionaba ahorita. Menciona esta igualdad de género, ¿sí? Donde nos establece que mujer y hombre son iguales ante la ley. Esto también es algo propio de el derecho actual, no es algo que se estableciera anteriormente, pero aquí nos dice que ya el hombre y mujer son iguales ante la ley y que ambos deben de proteger la organización y el desarrollo de su familia, la libre decisión de todas las personas que pueden decidir de manera libre, responsable, informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos, ¿sí? También esto que les mencionaba, derecho a la alimentación, que nos dice toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El derecho de protección a la salud. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, de acuerdo con los que nos menciona este artículo 4, y a un medio ambiente sano para su desarrollo. Respecto a todos estos derechos, en cada uno nos dice que es el Estado el que debe de garantizar estos derechos y establece de qué manera el Estado va a colaborar con el Estado mexicano, cómo va a colaborar con las entidades federativas en estos diversos temas sobre salud, sobre la alimentación y sobre el medio ambiente sano. También nos habla este artículo 4 sobre el acceso al agua, el acceso a una vivienda adecuada, el acceso a la cultura y la cultura física, el derecho a la cultura física y al deporte, a la práctica del deporte. También de igual manera nos dice que el Estado es el que debe de garantizarnos estos derechos. Y es en este artículo 4 constitucional donde se establece este derecho a la pensión no contributiva para personas con discapacidad, primero que sean menores de 65 años, que tengan alguna discapacidad permanente, y esta obligación de esta pensión no contributiva establece que también deberán coadyuvar tanto la federación como los estados. Al decir no contributiva me refiero a aquella pensión que busca garantizar un mínimo de apoyo o de un mínimo de apoyo económico para que garantice ciertos derechos y no corresponde propiamente a la pensión, ¿sí? Que todas las personas que cumplen con la ley, con los requisitos de la ley de pensiones para poder pensionarse de asistencia social, perdón, no es propiamente esa pensión, sino es aquella que las personas que tal vez nunca cotizaron en algún sistema de pensiones, el Estado garantiza como un mínimo de aportación económica que el Estado estará garantizando a cierto grupo de personas. En este caso nos menciona a las personas que tienen alguna discapacidad y que son menores de 65 años. Y también en este artículo 4 es donde se establece la pensión no contributiva para los adultos mayores que son mayores de 65 años, que es un apoyo económico y aquí es donde se establece el sistema del bienestar. Yo no sé si alguna persona de aquí cuente con esta pensión, pero es una manera del Estado para garantizar pues un apoyo mínimo eh, para las personas de mayores de 65 años, que es algo que se logró en el año 2024, establecerse desde el ámbito constitucional. Por lo tanto, pues el Estado va a tener la obligación de buscar de qué manera va a conseguir el dinero para poder garantizar esta pensión ya reconocida a nivel constitucional para las personas mayores de 65 años. Aquí, pues es importante reflexionar sobre si el hecho el hecho de darle una cierta cantidad de dinero a una persona, estamos hablando de una
verdadera garantía de todos los derechos que se nos menciona tenemos nosotros reconocidos. Y es algo que quiero preguntarles a ustedes, sin caer en una discusión política. Solamente quisiera que ustedes me dijeran, con base en lo que ustedes en lo que hemos estado platicando nosotros en las sesiones y lo que ustedes ya conocen, si estamos hablando de una verdadera garantía de derechos con esta pensión, con este apoyo económico que el Estado mexicano nos da. Abro el micrófono para que quien quiera participar. Ujú. Yo, maestra, Ok. le puedo, bueno, disculpen. Sí, ¿quién? Jaime. Ah, Sí, Para... maestra. Sí, sí, Jaime, creo que abriste el micrófono primero, entonces Jaime, te agradezco Ok, tu opinión. ok. No, básicamente es, ¿qué sucede dentro de esa misma ley que se aprobó y que queda restringida? ¿Qué sucede en el momento en que a las personas no se les entregue esa, no sé, esa ayuda? Vamos a decir, ahorita las personas, todos saben, todos, y hablando a nivel político, a nivel estatal, cuando cumplimos años, cuando nacimos, o sea, tienen todos nuestros elementos y y cuando la persona cumple los 65 años, ¿dónde sale? O sea, tengo el Perdón, Jaime, se está derecho, cortando. Jaime, se pero está cortando. si no lo ejerzo, ¿quién me lo, no les va a pasar nada? Simple y sencillamente, pues no pude y se acabó. Jaime, perdón, se cortó. No sé si pudieras volvernos a decir el comentario porque se cortó y casi no te entendí. Creo que te saliste. Jaime se salió, volviste a entrar. Jaime, creo que ya estás conectado nuevamente. Es que se cortó lo que nos mencionaste y no pudimos comprender bien. Sí, Jaime, ¿me escuchas? Es que se cortó, se Sí, maestra, cortó. disculpe, parece que tengo problemas con el internet y se me está cortando continuamente. Ok. Y simplemente es, ¿qué garantiza? O sea, en el, está garantizada en la ah, Constitución, pero ¿quién garantiza que se van a cumplir bajo esos términos? Muy bien, gracias, Jaime. Híjole, volvemos a igual. Bien, Déjenme gracias. volverlo a intentar. Quiero ver si entendí, se cortó un poco, pero creo que más o menos a lo que te refieres es este, ok, la Constitución nos dice que las personas tienen ese derecho, pero ¿quién nos garantiza que Se siempre se les va a hacer ese pago, ¿no? ¿A eso te me está refieres? cortando bien feo la comunicación, maestra. Sí, no, no se escucha muy bien. Creo que no te escuché bien. Bueno, Guadalupe Morán, sí, sí. ahora Quiero, sí, ujú, quiero sí comentar, nos puede dar su opinión. sí, quiero comentar que hace años mi mamá se iba a inscribir les daban en ciertos estados una pensión de 2,000 y feria. No me acuerdo en qué año. Y la llevamos a inscribir y no quisieron porque tenía IMSS. Entonces, con el paso del tiempo se fue regularizando esta aportación del bienestar porque se fueron organizando. Yo entendí que pues hay que organizar una situación de ese tipo y yo tengo 72 años y cuando cumplí 65 años me empezaron a dar el apoyo del bienestar.
yo decía que por qué le daban a personas que tenían carrera, tenían una pensión ellos de su jubilación y todo, y a personas que de veras, de verdad no tenían nada, no les daban nada. Pero ahora yo ya me he dado cuenta que están generalizando esa ayuda del bienestar. Se están organizando más en el gobierno. Yo sí recibo mi pensión del bienestar cada mes. Ya es por ley, ¿verdad? Ese es mi comentario. Muchas gracias, Lupita. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguien más que quiera comentar Rosa algo? María Manríquez. Sí, sí, díganos por favor su comentario. Mi comentario es que casi la mayoría de los adultos mayores sí están recibiendo su apoyo. Y también ahora lo que estoy viendo de la alimentación adecuada, el servicio de salud y todo eso, ya lo están implementando, Grecia. Sí, es muy controvertido, ¿no? El tema de las pensiones del bienestar y Sí, cada uno lo vive de manera diferente. Yo tengo tías que ya se jubilaron, que aparte reciben su pensión y pues no tienen carencias, pero lo que tienen les ha costado trabajo tenerlo y pues ese dinero que les llega de las pensiones del bienestar pues les cae muy bien. Entonces, em, es controvertido, cada uno lo ha vivido de manera diferente. Lo cierto es que pues fue un avance muy importante para el gobierno mexicano, para el Estado mexicano, establecer desde la Constitución este derecho y aventarse pues como decía hace rato Jaime, ¿no? Ese compromiso de ver cómo le va a hacer para estar garantizando realmente que cada mes estas personas que van cumpliendo esta mayoría de 65 años que cumplen, se les deposite su dinero, ¿no? Hay está unas difícil. personas, es complicado, hay unas personas que lo mencionan en el sentido ok, me estás dando, digo, yo desconozco cuánto es exactamente lo que se les da, pero no sé, me estás dando X cantidad de dinero, pero ¿qué pasa cuando yo voy a los servicios de salud para los que tienen seguro social y tienen que tal vez esperarse meses para que puedan ser atendidos por un especialista, o cuando van y no encuentran medicinas, o cuando otros de sus derechos no se les garantizan? Entonces es controvertido, ¿no? Pero lo importante es este compromiso que el gobierno adquiere y este reconocimiento a un grupo poblacional que no había sido, o sea, visto desde la esfera de protección jurídica real y que, bueno, se establece desde el orden constitucional y establece todo un sistema para el bienestar. Como ahorita ya lo comentaba Lupita, eh, establece todo este sistema que pretende no solo este aporte económico, sino garantizar otros derechos como la salud, ¿no? Que también es muy importante. Entonces, vale la pena reflexionar y también a su vez, pues, reconocer el esfuerzo que el Estado mexicano hace, ¿no? Para esta pensión que dijimos no contributiva, es decir, para que esa pensión de esas personas que no cotizaron indistintamente más bien indistintamente si cotizaron o no en algún sistema de pensiones, pueda acceder a una mínima contribución económica, ¿no? Maestra Grecia, ¿puedo hacer un comentario? Sí, adelante, por favor. Quiero comentarle que yo precisamente pienso que por eso qué bueno que estamos tomando el curso para saber qué derechos tenemos y cómo podemos obtener lo que necesitamos con el conocimiento.
porque a veces no sabemos qué hacer ante situaciones que se nos presentan. Y yo entiendo que cada gobierno está haciendo lo posible por mejorar. Van cambiando de gobierno. Por ejemplo, le pongo un ejemplo de los boletos del camión, que nos daban gratis los boletos y abrieron una para citas en un día y se acabaron las citas y nunca nos pudimos comunicar porque nos mandaban a diferentes lados y ese fue el pretexto para ya no poder obtener nuestros viajes gratis en el camión, nosotros los adultos mayores. Pero que iban a abrir otra cartera de citas, no sé, se están organizando, pero por lo pronto no tenemos pasajes gratis. Ese es mi Sí, comentario. vamos, gracias. Vamos a ir viendo más adelante, como les comentaba, las instituciones, al menos en Jalisco, que puedan apoyarlos a ustedes para garantizar sus derechos. Vamos a empezar, como dicen, de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, lo importante es ver cómo se ha iniciado desde el Estado mexicano a transformar tanto el andamiaje, ¿sí? Jurídico como administrativo, porque en este artículo 4 constitucional ya nos habla de un sistema para el bienestar. Entonces nos dice que ya hay toda una estructura en el ámbito constitucional señalada en el artículo 4 que nos dice cómo va a funcionar y qué dependencias o qué autoridades van a estar implicadas en este sistema. Entonces, vamos a empezar de arriba para abajo, pero fíjense cómo todo esto es muy nuevo, o sea, estamos hablando de que esta reforma al artículo primero sucedió en el año 2011 y fue hasta el año 2015, es decir, hace apenas 10 años, cuando se firma esta convención en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores, este tratado internacional. Entonces, como poco a poco el Estado ha ido incorporando a su normativa estos nuevos paradigmas, no solamente en materia de personas adultas mayores, sino en derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos de la mujer. Bueno, de hecho, los derechos de la mujer pues tiene todavía mucho más tiempo, o esto cuando podríamos hablar del sistema de un ambiente saludable, ¿no? Como es el caso del derecho que ya vimos establecido en este artículo 4. Lo importante como conclusión es lo que les decía hace rato, que empecemos a visualizar ese esfuerzo para desde el ámbito constitucional que ha tenido el Estado mexicano para ir estableciendo, ¿no? En la normativa necesaria y posteriormente la estructura que será necesaria para poder aplicar y garantizar desde los 3 órdenes de gobierno. Por ejemplo, aquí nos comentaban que algo tan sencillo, ¿no? Como una mala organización en el sistema del transporte público en el estado de Jalisco o la no funcionalidad de esta plataforma les puede restringir este derecho que, como vimos, está garantizado aquí en la movilidad y las condiciones de seguridad que deben de tener las personas adultas mayores para poder tener acceso a este derecho, ¿no? Pero como les mencionaba, vamos a ir de abajo para arriba y vamos a ir analizando, dándonos cuenta cómo cómo con cosas tan sencillas, lo que veíamos la vez pasada, ¿no? Desde si tú no designas un presupuesto necesario y suficiente para aplicación de una política pública, entonces, ¿qué va a pasar con esa política pública, no? Pues va a fracasar. ¿Qué pasa si no solamente no le asignas los recursos económicos necesarios, sino tampoco le estás asignando los recursos humanos necesarios o de infraestructura o de capacitación, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahorita nos vamos a concentrar en el ámbito constitucional. Para mí, el artículo primero y el artículo 4 en materia de derechos de las personas adultas mayores, pues son de los más importantes que vamos a ver hoy. Y ya de manera específica quiero presentarles el derecho a la educación de las personas adultas mayores y su marco jurídico.
y vamos a ver cómo y por qué no solamente las autoridades, sino las instituciones de educación, tanto públicas como privadas, están obligadas, ¿sí?, a presentar a garantizar este derecho. Por eso hoy en la Universidad de Guadalajara tenemos este sistema de educación del adulto mayor que pretende garantizar este derecho a la educación. Entonces, como ya dijimos, todo deriva de este marco internacional que existe y en el cual México participa. Aquí nos habla de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, considera como, dice que es un fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre sin distinción de edad u otras circunstancias personales. ¿Sí? Estos documentos han servido como base para desarrollar marcos internacionales de derecho de grupos de población que requieran mayor protección, como lo es el caso de los adultos mayores. Eso ya lo hemos visto mucho, ya lo hemos estado platicando, que es sin distinción de edad, que no, la discriminación no puede ser aplicable en temas por cuestiones de edad, entre otros, ¿no? Y pues esta convención, como ya sabemos, se adopta en el año 2015, también que tiene por objeto promover y proteger, asegurar el reconocimiento y ejercicio de todos los derechos. La publicación en México de esta convención se hace a través de su diario oficial en el año 2023. Y nos dice esta convención que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, ¿sí? Y que debe estar integrada en las esferas económica, social, cultural y política. Tal cual esto es lo que nos señala esta Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la que estábamos hablando hace rato. Esta educación específicamente en su artículo 20 nos dice que la persona mayor tiene derecho a la educación en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y sin discriminación. Requiere también de una participación activa. Tienes un derecho de participar en todos los programas educativos existentes de todos los niveles. Y esto muy importante, esta consideración, el intercambio generacional, derecho a compartir conocimientos y experiencias en todas las generaciones. Algo que que se había dejado de lado es este aporte que las personas adultas mayores pueden llegar a tener en las nuevas generaciones. Este intercambio de conocimientos intergeneracional que no se había considerado anteriormente, esta convención internacional ya lo reconoce. Establece de estos tratados internacionales, como ya les comenté, pues se desprenden, ¿no? Las leyes específicas que tenemos, esta ley federal que surge en el año 2002, señala como responsables al Ejecutivo, a las secretarías federales, las entidades federativas y municipios, es decir, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán coadyuvar para garantizar los derechos que ahí se establece, y señala el derecho a la educación como un derecho fundamental. Ahora, ¿cuál es este paradigma de aprendizaje que se empieza a tomar en cuenta o a considerar en todo este marco internacional, federal, estatal? ¿Sí? Estos son los siguientes: educación continua. Nos dice que la educación no se limita a edades productivas. Edades productivas, ¿a qué nos referimos? Es decir, aquellas personas que siguen, que están trabajando, que se encuentran económicamente activas, que por lo general los sistemas económicos en los cuales vivimos dan un mayor poderío o una mayor prioridad a las personas que son económicamente activas. Y este marco como paradigma nos señala que el derecho a la educación no versa únicamente sobre las personas que son económicamente activas, que es un derecho universal al cual se puede acceder a cualquier edad, que es una responsabilidad institucional.
Aquí, por ejemplo, dice que las universidades también deben desarrollar planes inclusivos. Este es el fundamento jurídico de por qué una universidad como la Universidad de Guadalajara contiene planes en en su currícula enfocada específicamente para las personas adultas mayores. Y el enfoque social, pues que permite el desarrollo de programas que son inclusivos. Entonces, estos son estos paradigmas en donde la educación no es solamente la educación básica, si aquello primaria, secundaria, prepa, universidad, ¿no? Sino que incluye a todas las personas de todas las edades, que a todas edades podemos acceder a este derecho. Y pues después tenemos el marco jurídico estatal, esta ley que se llama Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor en el Estado de Jalisco, creada en el año 2011, y en su artículo 6º, fracción séptima, ahí nos señalan todos los derechos que tienen y nos señala específicamente el derecho a recibir educación. La obligación institucional, lo que mencionaba ahorita, que son todas las instituciones educativas públicas y privadas que deben de promover esta inclusión y que deben a su vez, al mismo tiempo también brindar capacitación y desarrollo, que deben de estar incorporados en los planes de estudios. Aquí, por ejemplo, vemos estas responsabilidades y obligaciones de organismos como la Universidad de Guadalajara, que tienen, si bien tienen como fin impartir educación media, educación superior y superior, también deben de incluir una política educativa inclusiva, que es algo que se hace a través de este programa, que es el Sistema Universitario del Adulto Mayor. Y en su ley orgánica de la universidad nos señala que tiene, o como una de sus obligaciones, debe contribuir al progreso del pueblo mexicano y jalisciense, incluidas a las personas adultas mayores. Y que debe también integrar, lo señala tal cual, a los adultos mayores en la estructura de la comunidad universitaria. Entonces, este es el fundamento desde el ámbito internacional, federal, estatal y propio de la Universidad de Guadalajara respecto al derecho a la educación, ¿sí? Y el por qué nosotros estamos hoy aquí en estas sesiones. Y bueno, como conclusiones, pues, ¿qué debemos de considerar o cuál es la justificación jurídica de las personas adultas mayores? Pues como ya les mencionaba, pues está sustentado en todo este marco internacional, federal, estatal, que México pues ha asumido compromisos muy específicos en el tema de la ratificación de tratados y tratados específicos como el tema de las personas adultas mayores, y que todos los organismos públicos, privados, en materia educativa tienen esta obligación de implementar políticas e incluir en sus planes de estudios a todas las personas, incluyendo a las personas adultas mayores, ¿sí? Entonces, hablando del derecho a la educación, este sería como el marco jurídico general, y lo quería dar de manera, pues, muy específica, porque así nosotros vamos a ir comprendiendo cómo es que funciona en la implementación, y me quise tomar el tema del derecho a la educación, porque justo lo que decíamos hace rato, cómo en la operatividad las leyes se pierden. Sin embargo, en el tema de la educación, al menos aquí en Jalisco, y particularmente de la actividad o los trabajos que hace la Universidad de Guadalajara, podemos ver cómo aquí sí se está hablando de que se está garantizando y se está llevando a la realidad este derecho humano. Vamos a después a ir analizando otros derechos y vamos a después ir analizando las instituciones, pero quise tomar este en específico del derecho a la educación porque aquí sí lo podemos ver en la realidad, ¿cierto o no? Sí, muy cierto.
Aquí sí lo estamos viendo cómo opera en la realidad y cómo impacta directamente en el beneficio de las personas. Aquí Lupita en las clases pasadas nos decía cómo ella puede ver cómo en otros estados no existen este tipo de iniciativas y cómo la Universidad de Guadalajara hace este trabajo ahora sí que con todas las carencias que tiene, hace este esfuerzo para poder llevar a la realidad estos derechos que están en el papel y lo lleva a la realidad impactando de manera positiva en todas las personas. Entonces, pues ya no los quiero entretener más con esto, voy a dejar de compartir y quisiera preguntarles a todas y todos si alguien tiene eh, algún comentario o alguna opinión sobre lo que vimos. ¿Creen cierto lo que mencioné, que al menos hablando del derecho a la educación, sí lo estamos viendo reflejado nosotros de manera directa en nuestra vida cotidiana? ¿Consideran que es cierto o no? Comento, maestra. Por favor. Yo estoy observando que sí, con el paso del tiempo hemos tenido ya pruebas de que se están cumpliendo nuestros derechos, pero también nosotros tenemos la obligación de buscar los medios para que se logren, porque yo le voy a comentar lo de la pensión del bienestar. A mí no me interesaba tanto porque yo decía que les hacía falta más a otras personas, pero después una de mis hermanas me decía que era mi derecho. Entonces yo lo acepté y me he dado cuenta que se ha generalizado ya en varias personas que yo conozco reciben su apoyo de bienestar, también la educación de la UDG. Mi hermana me invitó y yo tomé este curso y el de inglés básico para estar más preparada. Entonces yo soy una muestra de que sí se han cumplido derechos en cuanto a la educación y la ayuda de económica en mi caso. Y les doy muchas gracias a Dios y a todas las personas que luchan por todos estos beneficios para nosotros. Yo Muchas soy egresada gracias. de la UDG, egresada de la UDG, soy dentista. Ya no ejerzo, pero estoy muy agradecida con la UDG. Muchas Muchas gracias. gracias. Creo que María de Lourdes también quiere comentar. Marilu, ¿sí quieres comentar? Tiene su micrófono, voy a ver si puedo abrirlo yo desde aquí. ¿Ya me escucha bien? Ya. Ah, Gracias, Marilu, adelante. A nosotros cuando empezamos a recibir la pensión de bienestar, a mí me hicieron ir hasta la Ciudad de México, recién operada, hasta la Ciudad de México, porque mis papeles estaban allá, que porque ahí me había dado de alta allá, pero pues yo no sé cómo, porque yo tengo 22 años viviendo aquí en Guadalajara. Bueno, pero eso es lo de menos, sirve que vi a la familia, fue un viaje rápido, en fin, X. Pero a lo que voy es a esto. A nosotros cuando fueron las votaciones y eso, todo el mundo empezó a decir que teníamos que votar, claro, te dicen teníamos, pero yo no los iba a obedecer, ni mucha gente también, que teníamos que votar por López Obrador, porque gracias a la cabecita blanca, el alma de Dios, el Señor más bueno del mundo, íbamos a tener ese dinero, y no es cierto. Y mucha gente, e incluso alguien de mi familia me dijo, bueno, si tanto estás en contra de lo que dice este señor, pues ten dignidad y no recibas la pensión. Claro que no voy a hacer caso a lo que dice mi familiar, digo, prefiero desprenderme de él, ¿verdad? De ese familiar a desprenderme de mi dinero, y no porque esa cantidad
pueda comprar o sustituir a un familiar. No, simple y sencillamente, como no compagino con él en sus ideas, mejor prefiero hacerlo a un lado a él y creer en lo que yo creo. Y yo no estoy de acuerdo en que diga que tenemos que estarle agradecidas a la cabecita blanca, que por él tenemos el dinero. No es cierto, es nuestro derecho. Y por eso, qué bueno que nos estén enseñando, porque así sabemos cuáles son nuestros derechos, así como también cuáles son nuestras obligaciones, porque todo derecho conlleva también una obligación, ¿verdad? Pero digo, esto no quiere decir que yo le tenga que estar rindiendo al señor López Obrador. Mis respetos para el señor, y más no voy a hablar mal de él porque no está presente, pero yo no tengo nada que agradecerle a él. Y si fueron las leyes las que nos otorgaron ese bienestar, pues gracias a nuestras leyes y gracias a que nuestro país sigue siendo libre y que podamos ejercer libremente nuestros votos y que podamos ejercer libremente nuestra decisión, ¿verdad? Para que tengamos lo que tenemos. Y si somos un pueblo oprimido, pues será porque elegimos mal, pero no lo somos, maestra. No lo somos porque tenemos derechos al servicio médico, tenemos derecho a alimentación, a casa, a tener donde vivir. Entonces, no estamos oprimidos, como dicen. Y pues gracias porque usted nos ha despertado la inquietud de saber más, y yo le rogaría de la manera más atenta que si era posible que nos hicieran llegar las hojas que usted nos ha, bueno, no sé cómo se diga, las hojas que usted nos ha pasado el día de hoy para ver la clase, si no las pudiesen mandar para que las saquemos nosotros y más ordenadamente tengamos apuntado lo que vimos en la clase, porque yo trato, hasta incluso escribo en taquigrafía alguna de las cosas que usted dice, pero pues después hay eso de que no entiendo o no me comprendo bien lo que estoy escribiendo, y que con más calma pudiésemos discernir bien cada cuando usted pone una diapositiva y en la que vienen enumerados los derechos, obligaciones, bueno, todo lo referente a la clase del día de hoy. Sé que se está grabando, pero pues no es lo mismo así tenemos nosotros a la vista la hoja que por PDF nos mandara Oscarito, y nosotros ya la sacamos y así podamos estudiarlo mejor, maestra. Digo, eso lo dejo a su libre albedrío y a su mejor a su mejor intención. Gracias, maestra. Gracias, Marilu. Sí, voy a preguntarle a la doctora quién se encarga de mandarles esta material, y para yo hacérselo llegar también a ustedes. Muchas gracias, Marilu y Lupita, por su comentario, y dijeron algo muy importante respecto a cambio en la visión de decir, no me estás dando algo que es como un tema de asistencia social, sino algo que es mi derecho. Y yo les voy a poner un ejemplo con el que yo también que me gusta compararlo, que me sucede muy seguido aquí en bufetes jurídicos. A veces llegan las mamás con cierta zozobra o miedo a solicitar la pensión alimenticia de sus hijos, porque dicen, no, a veces por orgullo las mujeres decimos, yo puedo sola con el paquete de mis hijos, y no voy a solicitar la pensión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la obligación que nosotros tenemos acá? Es decirle, es que no estás solicitándole un apoyo a tus hijos, a tu hija, sino le estás garantizando un derecho. Tu hijo tiene el derecho de tener un alimento, de tener su pago de alimentos, ¿no? Entonces, igual con este tema de la pensión de las personas adultas mayores. Como ustedes bien lo dicen, es un derecho ganado que, como ya lo vimos, materializa aquello que el Estado mexicano se ha obligado a cumplir en los tratados internacionales. Lo hizo de esta manera a través de una pensión, un apoyo económico,
pero es un derecho que tienen todas y todos ustedes, ¿sí? Por lo tanto, pues no es un tema que se debe de politizar, que sí ha sido muy politizado, pero no debería de ser así. Entonces, yo me comprometo a pasarles toda la información Sí, maestra. y no sé si alguien más tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Si no, podemos ya cerrar. Ay, porque ya nos pasamos, 11:22. Grecia, Perdón. buenos días. Sí, Soy María más Rodríguez. Cecilia. Sí, a sus me conecté un órdenes. poquito tarde porque mi camioneta falló ahí donde andaba y pues llegué un poquito tarde, pero luego, me puse al corriente y ojalá que ya con la grabación ya entienda mejor de lo que hablaron, porque hasta ahorita, bueno, que quedé completamente fuera. Gracias, maestra. Nada más, pues, A pedirle usted, mi más asistencia. sí, sí, ahorita se la señalo aquí en la lista y con el material que les voy a hacer llegar y la grabación creo que va a poder Sí, ponerse al maestra. corriente. Completa. Entonces, Gracias, pues, maestra. bueno, terminamos por el día de hoy. Muchas gracias a todas y todos. Yo quedo a la Gracias, orden maestra, a usted. y bueno, a ver si nos seguimos viendo por acá. Y pues un Claro que gusto, sí. que pasen una gran semana. Y pues me dio gusto verles nuevamente por acá. Saludos y que estén muy bien. Hasta Gracias. luego. Quedo a la Gracias, orden. Muchas maestra. Hasta gracias, luego, maestra. maestra. Hasta luego.